Bueno, buenas noches. Iniciamos este primer programa, miércoles 3 de junio, primer programa del mes de junio del año 2026. Después vamos a ver un video que va a pasar Homero Rocha, que nos ilustra cómo somos vigilados y el papel que cumple la inteligencia artificial, la IA, como le llaman. Debemos tener políticas soberanas en telecomunicaciones, nuestro satélite, internet nuestra inteligencia artificial, lo imprescindible, para ayudar a tener mejor software y tecnología para un desarrollo industrial propio. Bueno, el video ahora lo van a ver. Es grave la circunstancia y cómo se nos está vigilando. La IA como herramienta para disminuir trabajo, no. Eso debe de evitarse. A veces se cree avanzar si se produce más barato y ello a su vez significa disminuir empleo. Eso no sirve. Eso no le sirve a ninguna sociedad. Eso no es avanzar. Siempre es fundamental tener una sociedad inclusiva. Es decir, que no expulse gente y que todos se sientan integrados a ella. Que sepan que son parte de ella, y para nosotros también es imprescindible la organización ciudadana y popular. Que ese es otro tema, pero que es necesario tener en cualquier sociedad, la participación, que eso justamente es lo que quieren, que no existan los mega ricos a nivel mundial y los poderosos en general, incluso las 1000 familias que tienen mucha riqueza en nuestro país. Bueno, nosotros es imposible, ponemos ahí, abordar todo a la vez, porque sí hay una enormidad de temas. Nosotros, a su vez, década del 60, 70, 80, teníamos buena cantidad de empleo y una tecnología que hoy es superior para darnos más riqueza. Entonces, por lo tanto, tenemos y debemos construir una sociedad donde estemos mejor, porque es ampliamente posible. Es decir, la tecnología nos va a permitir producir más riqueza. Eso, si tenemos una sociedad organizada de tal manera que reparta de manera equitativa a partir del trabajo de cada uno, porque saben bien que rechazamos todo lo que tenga que ver con asistencialismo. El asistencialismo, que hace décadas rige en el Uruguay y en tantos países, es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Tener individuos, ciudadanos, habitantes que se acostumbran a que les den, a vivir de limosna y a no recuperar el sentido de dignidad que tiene el hecho del trabajo. Bueno, por lo tanto debemos construir una sociedad que estemos mejor, lo cual es ampliamente posible. Si tenemos un proyecto que se basa primordialmente en el mercado interno, es decir, en el consumo de los uruguayos, ¿qué podemos plantearnos como sociedad organizada? Repartir las horas de trabajo para no excluir de la sociedad a nadie. ¿Es posible esto? Sí, esto es posible. Esto, por eso nosotros insistimos tanto, incluso en el jingle que tiene nuestro programa, la necesidad de que las sociedades se organicen, que las sociedades participen, que las sociedades lleguen en forma mayoritaria a cierto grado de discernimiento, de pensamiento, de ideas para permitir la existencia de una democracia directa
que funcione de manera, digamos, expeditiva, que funcione con total comodidad. Estamos lejos de todo esto. Si no lo planteamos, sería peor. Sí, estamos lejos de todo esto. De no plantearlo, todavía estaríamos peor y con pocas perspectivas de cambio. Por eso es la necesidad de plantear determinadas cosas, como también ver el video que vamos a ver hoy. También es importante, porque ya empiezan sociedades, gente dentro de ella, a querer combatir y prohibir esta vigilancia que en los hechos no nos permite ni siquiera ser libres. A partir de la vigilancia nos están coaccionando y condicionando. Ese es el objetivo, anularte incluso y perder todo vestigio de libertad. Hacia ahí van los megarricos, hacia ahí van los grandes poderosos del mundo que tienen como aliados a los poderosos a la interna de cualquier sociedad, incluso la nuestra, ¿no? En Uruguay, con el 6% de la población económicamente activa, producimos el alimento para nosotros y alimento para 30 millones de seres humanos más, con el 6%. Es decir, de la población económicamente activa, en condiciones de producir riqueza, nos queda el 94% para resolver la producción que precisamos para satisfacer todas las necesidades de nuestra población. ¿Está claro? Tenemos un 94% para, mediante una sociedad que la consideramos nosotros, que tiene que haber desde los gobiernos un planteo dirigista, un planteo de planificación, pero tanto ese dirigismo como la planificación, con el objetivo de producir de tal manera de resolver las necesidades de la gente, eso no lo concebimos, a ese dirigismo, a esa planificación, con la ausencia del mercado, como intentaron otras veces otras sociedades construir dirigismo, planificación, pero sin anulando al Estado, sin la existencia del mercado. Me expresé mal, anulando al mercado, sin la existencia del Estado, del mercado. Considero que es fundamental la existencia del mercado como una manera de incentivar y mejorar la productividad de cualquier sociedad. Pero la sociedad no tiene que estar expensa de agentes del mercado, como son los grandes capitales, que la sociedad dependa de lo que estos quieran, los grandes capitales, para ahí encontrar un resultado. Esto es lo que vivimos ya mucho tiempo, mucho más de un siglo, por supuesto todas estas últimas décadas del país, que ni siquiera hubo ningún tipo de dirigismo desde el gobierno o desde el Estado, menos que menos el plantearse una planificación. La planificación es necesaria y el mercado también es necesario. El mercado incentiva que haya mucho más producción de riquezas y cada cual sabe que de acuerdo a lo que produzca será lo que va a recibir. Cuando una sociedad tiene este aliciente, este incentivo, produce mucho más riqueza. Y máxime, si esa sociedad adecúa las circunstancias, planifica, dirige, para que nadie esté exento de estar incluido y por tanto nadie va a estar exento de estar, digamos, produciendo riqueza. Debemos atender las adiciones. Bueno, no, yo acá puse, ¿verdad? Debemos resolver muchos problemas que tenemos y hago una mínima enumeración de 6 problemas. Primero, contaminación.
en todo lo que esa palabra abarca, y abarca mucha cosa. Segundo, orientar la producción, dirigismo, planificación, para atender necesidades de nuestra población. Bueno, a nosotros nos parece que es necesario repetir algunos conceptos para que vaya quedando claro en nuestra audiencia en qué consiste básicamente un proyecto de país de la Unidad Popular, Lema Asamblea Popular, de nosotros como Partido Humanista en Rocha además, lista 1969, bueno, que usted sepa cómo lo nuestro es muy distinto, por ejemplo, a quien usted vota de manera supermayoritaria, más del 90%, de las dos coaliciones mayoritarias, Coalición Multicolor y Coalición Frente Amplio, que para nosotros es un equipo que trabaja de conjunto para favorecer al gran capital. Ese es su objetivo como política. Como está en democracia y la inmensa mayoría de la población no pertenece a esa gente que es integrante de los grandes capitales, bueno, tiene que mentir, tiene que armar discursos, tiene que armar cuentos, tiene que engañarlo, ¿está claro? Bueno, espero que sí. Tercer punto que había notado, ¿eliminamos el mercado? No, que algo había dicho, es mejor en alguna medida insistir para que haya una comprensión de nuestra posición. Muchas veces, como se nos relaciona como gente de izquierda, fuimos militantes del Frente Amplio desde el año 71, nacimiento del Frente Amplio, hasta que gana el gobierno. Ahí cuando gana el gobierno ya teníamos discrepancias. Cuando llevan a Danilo Astori a que dé el visto bueno como ministro de Economía a Washington, dijimos, esto se acabó. Cuando teníamos para acomodarnos, no fuimos. Muchos. Y se creó la Asamblea Popular. Cuarto, ¿debemos atender las adiciones? Sí, y en serio. Quinto, son puntos que tenemos. ¿Debemos atender las condiciones que están los presos? Sin duda ninguna. Esas condiciones inhumanas que están los presos en las cárceles no permiten ningún tipo de rehabilitación. ¿No se dan cuenta? Sí, se dan cuenta. ¿Las adiciones se dan cuenta? El problema mayúsculo que es, sí, se dan cuenta. Pero no están dispuestos a atenderlo, no quieren solucionar. Otro día abundamos, pero el tema es que todo lo delincuencial permite lavar dinero y eso le da ganancia, entre otros sectores poderosos del gran capital, a los bancos, los banqueros. Sí, hay más puntos que podríamos poner, pero hay un sexto, que habíamos dicho de 6 puntos, que nos interesa remarcar. La necesidad de eliminar en la sociedad el asistencialismo. Bueno, estos 6 puntos hay que atenderlos. Y Homero, entraríamos a pasar ese video que nos explican cómo nos están vigilando y cómo estamos perdiendo la libertad de poder incluso construir una sociedad mejor. ¿Y si te digo que existe una tecnología que permite a quien la compra saber exactamente quién eres y qué haces en cada momento? Esa tecnología se llama Palantir. Palantir es una empresa estadounidense fundada por Peter Thiel y Karp. Karp dice sobre su propia herramienta que seguramente haya servido para matar personas. Our product is used on occasion to kill people. Pero vamos poco a poco. ¿Para qué sirve Palantir? ¿Qué es lo que hace? Hasta hace no mucho, los datos que dejamos en la red cada vez que hacemos una búsqueda, que usamos redes sociales, que mandamos un mensaje, dejaban un rastro que servía para tener una imagen general de lo que hace y lo que le gusta a la gente, a modo de tendencias. Pero con Palantir eso ha cambiado. Ya no se trata de saber qué hace la gente en general, sino de conocerte milimétricamente a ti en particular. Palantir permite reunir muchos datos diferentes sobre una misma persona hasta lograr hacer un perfil muy preciso. A qué hora te levantas, cuáles son tus rutinas,
dónde vas cada día, con quién te relacionas, qué piensas y cómo eres. Muestra de su precisión es que es la tecnología que ha permitido a Trump secuestrar al presidente de Venezuela o asesinar a Khomeini el primer día de ataques a Irán. De hecho, la CIA fue uno de los primeros financiadores de Palantir. Y aquí llegamos al centro del asunto, porque Palantir es una herramienta que lleva años siendo usada por Estados Unidos e Israel para hacer guerras y operaciones militares de precisión, en el genocidio, para asesinar y detener a palestinos, para vigilar a ciudadanos o, en el caso del ICE, para detener migrantes. Y esto no es cosa solo de Trump y Netanyahu. Palantir ya está siendo usada ahora mismo en Europa, en Holanda, en Alemania o en Reino Unido, y también en España, donde el gobierno ha hecho un contrato con Palantir de 16,5 millones de euros para defensa. La clave es que Palantir cambia para siempre las reglas del juego. Cualquier empresa súper rico o gobierno que compre Palantir y que tenga acceso a datos suficientes puede saberlo todo de ti, puede invadir tu intimidad, puede perseguirte, puede controlarte sin que ni tú ni nadie pueda impedirlo y sin los más mínimos controles democráticos. Es una tiranía de la vigilancia. El propio fundador de Palantir, Karp, dijo que Palantir daba paso a una nueva era de disuasión fundamentada en la inteligencia artificial. Esto significa: si todos y todas sabemos que estamos vigiladas, pues todas y todos dejaremos de pensar, de hacer, de militar, de expresar nuestra opinión con libertad, porque no sabemos quién está controlándonos y no sabemos si con esa información nos pueden perseguir, detener o asesinar. Ese es su objetivo, que vivamos con miedo y que seamos obedientes. Es el final de la libertad. Así que hay que moverse para protegernos de Palantir antes de que sea demasiado tarde, para impedir que los gobiernos y las grandes empresas lo usen contra la gente. Es nuestra vida y nuestra libertad lo que está en juego. Bueno, había pensado incluso este video reiterarlo, hacérselo ver 2 veces. Ya iremos atendiendo esto. Hay sin duda ninguna una problemática muy grave, porque la concentración de riqueza es ya obscena, como se dice, es una injusticia enorme. Cada vez la riqueza se concentra más. Entonces, eso es un mundo enormemente injusto. Un mundo que es difícil sostener en democracia, con libertades. Entonces, lo que se está pensando es evitar que esas libertades existan. Ya surgen en los pueblos condiciones, como vemos en esta española, con un sector del pueblo quizás un poco más informado, un poco más ilustrado, que entiende claramente qué es lo que se pretende con la inteligencia artificial, qué es lo que se pretende a partir de esta vigilancia que, como bien dice la española al final, te va coartando, te va presionando y te infunde incluso miedo para que en realidad no tengas ideas propias, ni hablar que te quieras oponer a esto. Y sobre esto tenemos que ir reflexionando, porque todas las cosas están unidas, incluso lo que vamos a hablar ahora, referido a un aspecto concreto que está existiendo en todas las sociedades del mundo debido a esa concentración de riqueza, debido a que esos enormes mega ricos, esos poderosos, han recurrido al avance tecnológico no para beneficio de toda la humanidad y los pueblos para que vivan mejor, sino que lo han hecho para llenarse de esa enorme productividad, de esa producción extra de riquezas para que vayan hacia ellos. Y eso es lo que ocurre. Incluso la creación de riqueza hoy, 2/3 de la riqueza creada nueva, 2/3 van para ese 1% de la población más rica. Y el otro tercio que el mundo, el planeta crece en creación de riquezas, el otro tercio, no los 2/3, el otro tercio va para el 99% restante. Es realmente esto de locos lo que ocurre. Una sociedad cada vez más injusta y sectores políticos
dispuestos a defender estas injusticias. Y ahí en que entramos nosotros con otro proyecto de país, con otra intención y con la intención última, con pueblo organizado detrás, de que las enormes posibilidades que hay para generar más riquezas vayan a servirle al 100% de la población y no a unos pocos. La gente hoy en parte, especialmente la gente joven, se enloquece mucho con estas tecnologías, con este tema de la inteligencia artificial, pero ya vemos cómo esto es realmente peligrosísimo, incluso llevándonos a quitar todo atisbo de libertad. Eso es lo que está planteado con el uso de esta inteligencia artificial. A veces el progreso hay que pararlo, hay que ver un progreso, como decía yo al principio del programa, que nos permita tener a la inmensa mayoría de la población al 100% incluida, que no esté excluida de la sociedad que construyamos. Bueno, espero que haya sido de utilidad esto que dije hasta ahora. Y ahora vamos a un tema que está presente en Rocha, en todo Uruguay, en muchos países, debido a esta situación socioeconómica. Creo que hay que convocarse para terminar con la inseguridad presente. Esta ha crecido y los hechos demuestran que quienes deben de encargarse de evitar esta inseguridad pública no lo están haciendo debidamente. Acá, este programa, a las órdenes para viabilizar la organización de la gente, convocándola, movilizándola, para que, ya lo hizo en otra etapa nuestro pueblo, para que buscamos, mediante medidas concretas que tendremos que discutirlas como pueblo organizado, en asambleas, exigir de quienes deben de evitar esta inseguridad pública que vivimos, bueno, cuáles son nuestras soluciones. Nosotros ya hemos hablado muchas veces para nosotros en qué consisten esas soluciones. Incluso la necesidad de tratar al drogadicto para nosotros es fundamental, porque el crecimiento de este, a la larga o a la corta, lleva a que crezca lo delincuencial. Y el asistencialismo ha quitado valores, el asistencialismo no resuelve los ingresos suficientes y por lo tanto, adición mediante, entre otras cosas, tenemos potencialmente un delincuente pronto a aparecer, a surgir. Entonces, hay que tomar medidas contra la inseguridad pública. Hay que reiterar lo que ya se hizo en otra etapa. Y hay que tomar conciencia que si aquella etapa y aquellas movilizaciones no surtieron efecto, es evidente que precisamos una constancia, un alargamiento en tiempo de las movilizaciones para quizás lograr el objetivo que tenemos que tenerlo claro para exigirles a quienes dentro de la sociedad tienen que cumplir un papel para evitar que esté presente la inseguridad pública que hoy está. Este medio está a las órdenes, pero en este tema, los medios que conocemos a nivel de Ciudad de Rocha, departamento de Rocha, todos los medios están dispuestos a colaborar con esta cruzada, con esta organización de nuestro pueblo, movilizando, exigiendo y teniendo presente que va a tener que hacer esas movilizaciones más tiempo que la que hizo la otra vez, porque hay una tendencia de los poderes públicos y de la política que está dispuesta a atender otras prioridades para ellos, que son proteger incluso el delito de alto vuelo, de cuello blanco, el lavado de dinero, pero ese panorama de favorecer a los poderosos en todo aspecto se facilita,
se facilita si tú tienes una sociedad en la cual no haya calma, no haya orden, porque eso en parte te distrae. Y cuando tiendes a corregirlo, lo de la inseguridad pública, bueno, te desgastan, tienden a que lo tuyo no termine como corresponde bien. Bueno, ya una parte de la población lo hizo, como dije, y ser conscientes que quienes tienen la responsabilidad como Estado de eliminar la inseguridad pública no están respondiendo. Movilizarse llevará tiempo y construir de nuestra discusión propuestas concretas a exigir para que el delito no se transforme en algo natural. La existencia de un delito que a veces es menor, pero no deja de ser grave y muchas veces jodido para parte de la población agredida o asaltada por gente que está en ese camino, está en la adicción, está en ese camino de que te den un plato de comida, pero claro, eso no te provee de determinados pesitos que tú los precisas, y más en una sociedad que vive exigiendo que la gente consuma, que tenga determinados niveles de consumo, el tema de la moda, el tema de las marcas, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, creo que por acá voy finalizando esto y veré, porque pienso atender, porque tuvo una buena respuesta, lo referido a emisión de dinero, proteccionismo, creación de trabajo, de industria nacional. Por suerte, esto estuvo, digamos, con respuestas de la gente por otros medios, ¿no? Nosotros tenemos por lo menos 500 personas como mínimo en listas de difusión, que no son grupos, a los cuales le mandamos el programa nuestro, le mandamos algún otro video con audio, donde explicamos cuáles son nuestras posturas. Y el planteo hecho de que podemos emitir dinero, y ese dinero no es para pagar deuda, sino que es para crear empleo, causó muy buena resonancia, causó una buena impresión. ¿Y eso es un hecho positivo? Sí, sí, lo es, muy positivo. E incluso se está haciendo una comprensión de que es necesario el proteccionismo. Es decir, que los países, todos los países del mundo, no pueden estar abiertos a que la producción venga de afuera, venga de las grandes corporaciones transnacionales, mientras no se protege el trabajo nacional, y eso significa que la población nuestra no tiene trabajo, no tiene empleo, y ahí es que surge como política de entrega al servicio de los mega ricos, de los grandes capitales, el asistencialismo, como una manera de morigerar, de atenuar posibles protestas, pero no las morigeran. La gente más débil se alcoholiza o se droga, y los que no son tan débiles salen a delinquir, salen a joder al resto de la población. Pero esto hay que atenderlo. Y esta gente, por supuesto, los drogaditos y demás, en última instancia, son víctimas de un sistema. Pero que sean víctimas de un sistema no quiere decir que tengamos que soportar esta inseguridad pública que se está viviendo. Lo pensamos, lo de la inseguridad pública, otros pueden pensar de otra manera, más acotada. Nosotros consideramos que si no se resuelve de fondo el tema de empleo, trabajo, la salida no es duradera, no es duradera. Y no hay represión que haga hacer que eso no exista. Es decir, que la solución de fondo es esto que hemos planteado en 3 puntos. Emisión de dinero, necesidad de proteccionismo para que pueda haber trabajo y empleo, y pensar en una industria nacional basada en el mercado interno. Y eso significa que nosotros pensamos que nuestro mercado interno no es chico,
Ningún mercado interno de ningún país es chico, porque es la población, es su pueblo y es lo más grande que tenemos todos. Es así, es así. ¿Hacemos la primera propaganda, Homero? Bueno, Homero ahí muestra todo, las características de la casa. Yo lo único que voy a agregar, ahí están los celulares, ahí va, Homero, especial. Yo lo único que voy a agregar es la ubicación de esta casa. Quien conozca Rocha, quien conozca la zona de la playa, debe de conocer que en La Guada hay una esquina, que de allí salen 5 calles, las 5 esquinas, de ahí por la que sale a la izquierda, digamos, si entraste de ruta 15 hacia La Guada, la que te queda a los fondos, lo que era la vía antes. Bueno, ahí está el Zulma a 30 metros de las 5 esquinas. Del Zulma, 50 metros más adelante, hay una casa que tiene una malla sombra al frente y dice Cone. Y ahí al fondo, por un pasillo, está esta casa que estamos promocionando para alquilar. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Llame ahora, don Bacheta. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Bien, ¿usted?
Bien, voy a ver si toco algo acá porque de repente no lo estoy escuchando bien. Hable a ver. Hola. Bueno, estamos en contacto con Víctor Bacheta. Esperemos que se escuche la voz de él. Bueno, con este hombre que en lo personal tengo un libro de él que se llama El fraude de la celulosa, donde allí hizo muy buenos aportes con respecto a todo este proyecto celulósico forestal y lo negativo que es para el país. Hoy con él vamos a hablar de la presencia de estos capitales que son de origen europeo, alemanes creo, HIP Global, que me parece, Bacheta, que capaz que lo primero es hablar de la experiencia de este mismo capital, de esta corporación que previamente se instaló en Chile. Bueno, no sé si usted ha explicado un poco en qué consisten estos proyectos que los llaman de hidrógeno verde, pero digamos es algo mucho más complicado que eso. No, para eso lo tengo a usted. Yo estuve tratando otros temas hoy. Bueno, el asunto es el siguiente, o sea, en el mundo ya está planteado, eso se conoce, que en determinado momento se van a reducir notablemente las posibilidades de usar combustibles fósiles, o sea, de usar hidrocarburos. No es, el petróleo y el gas no es que vayan a desaparecer, sino que cada vez está siendo más difícil y más caro extraerlos. Entonces llega un momento en que ya no tiene sentido gastar o consumir mayor energía que la que se obtiene extrayendo esos materiales, ¿no? Entonces ya se sabe, ya se pasó hace unos años, hace pocos años, lo que se llama el pico del petróleo, que es cuando los descubrimientos de combustibles fósiles extraíbles de una manera, vamos a decir, económico, rentable, van a ser cada vez menos y no van a ser capaces de atender la demanda de combustibles que existe en la civilización actual. Entonces, en ese contexto es que se habla de la transición energética, o sea, cómo pasar de los combustibles fósiles a otras fuentes de energía para movilizar todos los elementos de la sociedad que dependen de la energía, digamos, que es un elemento clave de nuestra sociedad. Ahí es donde surge el tema del hidrógeno. El hidrógeno es un elemento de la naturaleza, se encuentra en todas partes de la naturaleza, pero nunca se encuentra solo, digamos, siempre está combinado con otros elementos. Y nosotros seguramente conocemos muy bien la combinación del hidrógeno con el oxígeno, que es la que produce el agua, digamos. El agua es H2O, o sea, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ese es el agua. El hecho es que el hidrógeno solo es un potente energético y hay actividades industriales que lo separan para usarlo como energético. Sí, digamos que, disculpe que lo interrumpa, Bacheta. Digamos, dígame. Para la audiencia, digamos que el hidrógeno, creo no estar equivocado, es el combustible de los cohetes que van al espacio. Entonces, realmente es algo que cumple un gran papel energético, ¿no? Exactamente. El problema es que el hidrógeno solo es muy difícil de manejar. O sea, el hidrógeno es un gas que para utilizarlo entonces hay que guardarlo, digamos, almacenarlo
pero es la molécula más pequeña que hay en el conjunto de los elementos. Entonces, la forma de almacenarlo o de transportarlo siempre tienen pérdidas, y además es un gas con riesgo de explosión, o sea, porque al almacenarlo, transportarlo, hay que comprimirlo, y es un gas que por vía de un choque o un accidente tiene consecuencias explosivas, y entonces es muy riesgoso manejarlo. De ahí es que surge formas de combinarlo con otros elementos para hacer algo que sea más fácil de manejar, vamos a decir así. Entonces el hidrógeno se usa combinado, por ejemplo, con el dióxido de carbono para producir metanol. El metanol ya es un líquido, tiene sus riesgos también, pero es un líquido combustible que se puede manejar más fácilmente. Y del metanol también se producen otros derivados, gasolinas o diésel sintéticos, que se pueden usar directamente como combustible en los mismos motores de los autos o de los vehículos actuales. Entonces esta historia del hidrógeno viene buscando un sustituto de los combustibles fósiles, y sobre todo esto es una campaña lanzada por los países europeos, que son además los mayores consumidores de combustible, y que se están preparando, digamos, para una circunstancia, un momento que ellos saben que se va a reducir drásticamente la disponibilidad de petróleo y de gas. El hidrógeno verde se lo llama verde porque se produce de la siguiente manera: por medio del Sí, a ver, ¿qué pasó? Se le puede haber silenciado el micrófono de Bacheta. Trate de comunicarse de nuevo, Bacheta. Hola. Sí. ¿Ahora me escucha? Sí. Sí. Bueno, no sé en qué parte estábamos cuando esto se cortó, pero digamos, yo estaba explicando cómo se produce el hidrógeno a partir del agua con una corriente eléctrica. Eso se llama electrolisis. Se introduce la corriente eléctrica en el agua y se separa el hidrógeno del oxígeno, porque son iones de cargas opuestas. Entonces se le llama hidrógeno verde cuando la electrolisis se produce con las llamadas energías renovables, o sea, con energía solar o energía eólica que produce electricidad. Se realiza una electrolisis y de ahí se saca el hidrógeno, que se lo llama verde justamente porque de esta manera no se usaron energías de combustibles fósiles para producir esa electricidad. Entonces, esto es lo que se presenta como la fachada de estos proyectos, pero en el fondo estos proyectos a lo que apuntan es a producir combustibles sintéticos, como explicaba al principio, que sean capaces de sustituir el petróleo o el gas en los vehículos actuales. Sí, esos son los proyectos que están llegando al Uruguay, no solo al Uruguay, en el Cono Sur, en los países vecinos también, promovidos sobre todo por la Unión Europea, para que se realice acá esa producción. Acá en el Uruguay hay dos proyectos de mayor envergadura, que es un proyecto en Tacuarembó, en la vecindad del poblado de Tambores, y el otro en Paysandú, que son proyectos que están concebidos para exportar en un 100%. O sea, esto viene aquí para obtener ese resultado
no es una necesidad del país nuestro en este momento, inclusive porque Uruguay hoy en día, por ejemplo, en la generación de electricidad, más del 90% el consumo es justamente con estas energías llamadas renovables, o sea, o es energía eólica, o es energía solar, o energía hidráulica también, que no usa combustible fósil y entonces se le llama así renovable. El problema es que estos proyectos están destinados exclusivamente el 100% para la exportación para los países europeos y vienen a utilizar recursos naturales que tenemos en nuestros países, ¿no? En el caso de estos proyectos, la materia prima, como yo explicaba, es el agua. O sea, necesitan el agua para hacer la electrolisis y para separar el hidrógeno de allí. Entonces, uno de los problemas básicos de estos proyectos es el consumo de agua. Pero el consumo de agua, digamos que no sería de un volumen tan grande, capaz, ¿no? El proyecto en sí, hay que saber que incluso Uruguay ha fabricado metanol y metano en Alur, es decir, nosotros tenemos experiencia, pero como bien decía usted... Lo de Alur es etanol, no es metanol. Sí, etanol es un alcohol que se produce a partir de la caña de azúcar, pero que es distinto al metanol. Claro, de todas formas son en alguna medida carburantes, en alguna medida sintéticos o de origen agrícola, que incluso Uruguay tuvo una etapa en la década de 1920 que hubo un desarrollo de combustibles a partir de maní, de maíz, etcétera. Y bueno, esos son, se les llama biocombustibles. El problema es el siguiente: estos proyectos que están ahora planteados en Uruguay son, como ocurre también con la planta de celulosa, son proyectos que vienen a usar recursos naturales de nuestros países para una finalidad de exportación al 100%. Y el problema es que además siempre se habla de que son grandes inversiones. En el caso, por ejemplo, del proyecto en Paysandú, se dice que es una inversión de 5.000 millones de dólares, como también se ha dicho que son de miles de millones de dólares las inversiones para la planta de celulosa, por ejemplo, de UPM en Durazno. Pero, digamos, el mayor costo de estas inversiones son la maquinaria, son los equipos que no se producen en Uruguay. De esa inversión anunciada, lo que realmente se invierte después en Uruguay es básicamente en las obras, en la construcción de esas plantas industriales, que es del orden de un 10 o 15% de esa total de inversión anunciado. Lo que se produce en el país, lo que se produciría en el país, Bacheta, ¿no? Exacto. Entonces, pero lo que se produce, lo que se puede producir en el país es del orden mucho menor de esa inversión total que se anuncia para propagandear estos proyectos. Pero además no solo eso, estas empresas además todavía, para obtener una rentabilidad alta de esas inversiones, exigen y consiguen, porque nuestros gobiernos se los han concedido, exenciones tributarias y subsidios indirectos, etcétera, que le reducen los costos en una escala impresionante, y además, es decir, exenciones y subsidios que no los tiene la propia industria nacional del país, ¿no? Entonces, como las plantas de celulosa, por ejemplo, funcionan en una zona franca donde no pagan impuestos, en este caso, por ejemplo, en el caso del proyecto de HIF en Paysandú, que ellos no solo no les alcanza con la producción de electricidad que ellos piensan producir con unos parques eólicos y fotovoltaicos de gran tamaño,
precisan comprarle a UTE energía y, por ejemplo, están planteando pagarle a UTE la mitad del costo que tiene para UTE esa energía. Entonces, esas son formas de subsidio, formas de obtener concesiones que simplemente son concesiones económicas para tener mayor rentabilidad de esos proyectos, ¿no? Entonces, como yo lo he dicho otras veces, en definitiva, al final terminamos pagándole nosotros a ellos, cuando supuestamente sin esas inversiones nosotros no seríamos capaces de producir, de desarrollarnos como país, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, incluso el tema de al costo que está la energía para UTE se debe a lo que ocurrió a partir del año 2011, que en lugar de UTE hacer los molinos eólicos, los hizo con privados, un español que no me acuerdo bien que es directivo de un cuadro de fútbol, incluso los hermanos Fernández acá de Fripur, que son dueños de molinos donde el megavatio andaba a unos $30 el megavatio. Sin embargo, el Estado uruguayo, a partir de UTE, firmó contratos al principio de pagar $120 el megavatio. Actualmente parece que andaría en unos $80 el megavatio, lo que el país tiene que pagar a esos molinos eólicos extranjeros y privados. Y esta gente pretende recibir esa energía por $40, ¿no? Exactamente. Es así. Entonces, por otra parte, le comento que tampoco es tan insignificante el consumo de agua, porque el consumo de agua más importante no es tanto el que se precisa para la electrolisis, o sea, para la separación del hidrógeno del oxígeno, sino para los sistemas de enfriamiento que requieren estas plantas, porque los electrolizadores al pasar corriente eléctrica se calientan, se eleva la temperatura y hay que bajarles esa temperatura, y para eso se usan sistemas de enfriamiento que son los que más consumen agua. Entonces, por ejemplo, para darle un ejemplo, el consumo total de una planta como esta que está planteada en Paysandú por kilogramo de hidrógeno sería de 45 litros de agua por kilogramo de hidrógeno, pero de esos 45 litros, el electrolizador, o sea, la separación del hidrógeno del agua, solo utiliza 9 o 10 litros. El resto es agua que se usa en el sistema de enfriamiento de las instalaciones, de los equipos de esa planta industrial. En el caso de Paysandú, además, hay otro problema muy importante. Ellos van a producir metanol y combustibles sintéticos, que para eso necesitan combinar el hidrógeno con dióxido de carbono. Inicialmente en la licitación que convocó ALUR, supuestamente este proyecto era para utilizar las emisiones de dióxido de carbono de la planta de ALUR. O sea, usar unas emisiones que salían a la atmósfera y que salen continuamente mientras se está produciendo en la planta de ALUR, aprovecharlas para combinarlas con el hidrógeno y producir este combustible. Pero el hecho es que en la medida que se fue conociendo las características de este proyecto se plantea una producción de un gran volumen, que lo que puede proporcionar ALUR es solo una pequeña parte de ese volumen, al punto de que hoy, con las cifras actuales del proyecto, el aporte de ALUR sería de un 5% del total del dióxido de carbono que esta planta pretende utilizar. ¿Y de dónde viene el 95% restante? Pues lo piensan extraer mediante la quema de residuos forestales. Residuos forestales, tanto de las cosechas forestales como residuos de los aserraderos, y para eso en esta planta industrial instalarían 3 calderas para quemar esos residuos, ahí producir un dióxido de carbono,
para combinarlo con el hidrógeno. Entonces, esto es decir, el asunto de que esto es hidrógeno verde, que es una manera de no contribuir al cambio climático con las emisiones de dióxido de carbono, es un cuento, es un verso, porque de hecho van a estar generando dióxido de carbono mediante la quema de residuos forestales, que de lo contrario quedarían simplemente en el territorio, cuando digamos en la cosecha lo que se descarta queda en el suelo y después lo absorbe la tierra. Entonces, este proyecto es un proyecto de Paysandú, es la construcción de una gran refinería, para producir combustible para la exportación al 100% hacia Europa, utilizando grandes volúmenes de agua, porque fíjense que si un kilo de hidrógeno precisa 45 litros de agua para producirse, la producción anual de hidrógeno que propone esta planta son de 100.000 toneladas anuales. Entonces multipliquen eso por los 45 litros por kilo de agua. Y además en este caso de Paysandú se ha agregado un problema adicional, porque la instalación de la planta la han querido colocar en la orilla del río Uruguay, enfrente directamente de la ciudad de Colón, que está en la orilla de enfrente del lado argentino. Entonces, si por antes de seguir con este tema que tiene que ver en parte con el turismo, por la presencia muy cerca, como bien dice usted, de esta refinería con todas estas consecuencias. Pero uno lo que ve de la exposición suya, que ha aportado mucha información, es el peso enorme que tiene, digamos, el proyecto celulósico forestal, cómo está metiéndose en cada nuevo proyecto que viene a servirse de los recursos que tenemos y, bueno, y de las ventajas que dan estos gobiernos que nosotros llamamos políticas de la entrega del país, ¿no? Exacto. Es decir, en definitiva, con estas características, este proyecto de hidrógeno y de combustibles sintéticos se viene a convertir en un nuevo negocio de la industria forestal en el país, que va a terminar aprovechando hasta el máximo de los residuos que genera para un producto y para un beneficio, una rentabilidad económica adicional, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido muy importante lo que usted ha ido aportando, y vamos a hacerle en alguna medida, después le mandaré el programa a Bacheta, cierta propaganda al blog que tiene usted, que se llama El Zumbido. Si usted quisiera agregar algo más, no hay ningún inconveniente. No, solamente que este proyecto, en el caso de Paysandú, también en el caso de Tambores, ha generado una resistencia social, o sea, en las localidades vecinas, ¿no? Entonces, tanto en el pueblo de Tambores ha habido reuniones y actividades del poblado para informarse y cuestionar este proyecto, como también en Paysandú. En Paysandú se han estado recogiendo firmas, se han recogido del orden de más de 30.000 firmas rechazando este proyecto en Paysandú, y además en la orilla vecina, porque como usted decía, en el caso de instalarse esta planta industrial enfrente a la ciudad de Colón en la Argentina, en la provincia de Entre Ríos, depende exclusivamente del turismo. Es una ciudad turística en la costa del río Uruguay, cuya economía está basada en esa actividad. Y si se le instala una refinería de estas proporciones enfrente, con torres y antorchas, 3 antorchas de 60 metros de altura, con las emanaciones, además de una planta industrial de estas características, es decir, impacta, afecta seriamente
la actividad económica principal de esa ciudad. Y entonces esto ha generado también una importante movilización social, incluso de los gobernantes, de los alcaldes, de las ciudades vecinas y el gobierno de Entre Ríos, que han venido al Uruguay a cuestionar la instalación de la planta en ese lugar. Sí, porque aparte de todo este tipo de emprendimientos que vienen a servirse de nuestros recursos, y en el caso de Chile, por ejemplo, la otra vez una actividad que realizó el gremio de AUTE, vino un chileno que informaba que en el caso de Chile se puso 1.500 millones de dólares para esta empresa como una ayuda, digamos, del gobierno chileno a partir de la carga impositiva que paga el pueblo chileno, ¿no? Y esto deja muy poco trabajo. Exacto. Bueno, Bacheta, dejaríamos por acá y le agradezco enormemente su participación. Bueno, le agradezco a usted. Que pase bien. Un abrazo, nos vemos. Abrazo. Bueno, Homero, iríamos hacia la segunda propaganda. Y al venir de la segunda propaganda, pasaríamos directamente un video después de terminar esta segunda propaganda. Bueno, como ya dije, acá lo que me encargo de decir es informar la ubicación de esta casa. Esta casa está cerca de las 5 esquinas de la Aguada, por la calle, por la vereda que está el local de los pescadores, el Zulma. 50 metros más adelante hay una malla sombra negra, dice Cone. Al fondo de esa casa, que dice Cone, está ubicada esta casa. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. El país que dejó de fabricar su destino. Cómo la globalización desmanteló nuestras fábricas, quebró nuestro campo y nos condenó a importar hasta el alma. Nos dijeron que la globalización era progreso, que abrir las fronteras traería desarrollo, tecnología, inversión, que al firmar tratados de libre comercio entraríamos al primer mundo sin despeinarnos. Pero lo que nunca dijeron fue que para que unos ganaran, otros tenían que perder. Y los que perdimos fuimos siempre los mismos. La estrategia era sencilla: hacernos consumir lo que no producimos, quebrar lo que producíamos y hacernos dependientes de lo que importábamos. Destruyeron nuestro aparato productivo,
convirtieron nuestras fábricas en ruinas y nuestras tierras en desiertos. Y todo, con la firma de nuestros propios gobiernos. En los años 80 y 90, los tratados de libre comercio no fueron acuerdos entre iguales, fueron capitulaciones. Nos vendieron como modernidad lo que era una rendición. El campo, primero. El campesino que sembraba maíz fue obligado a competir con el maíz subsidiado del norte. ¿Quién iba a ganar esa pelea? No era una competencia, era una ejecución. Luego vinieron los textiles, la industria ligera, los pequeños talleres. La apertura fue una emboscada. Lo llamaron competitividad, pero era asfixia programada. Nos quitaron los aranceles, pero no los subsidios a sus productos. Nos exigieron libre mercado, pero protegieron el suyo. Nos impusieron regulaciones que ellos mismos violaban. Y lo peor, convencieron a nuestras élites de que esa era la única vía. Se cerraron fábricas enteras. Barrios obreros se quedaron sin trabajo. Oficios completos desaparecieron. Y cuando el trabajador exigía derechos, lo tachaban de dinosaurio. Le decían que el mundo había cambiado, que ahora había que ser emprendedor, flexible, autosuficiente. Pero ¿cómo se emprende sin crédito, sin tierra, sin maquinaria, sin Estado? Nos convirtieron en países importadores de lo esencial y exportadores de miseria. El mismo modelo para todos, producir poco, importar mucho, depender siempre. Ya no fabricamos ropa, ni zapatos, ni tecnología. Apenas exportamos minerales, frutas y cuerpos. En este nuevo orden, el subdesarrollo no es un accidente, es una política. Nos dijeron que habría más exportaciones, que competiríamos en el mercado global. Pero ¿cómo compite una economía sin infraestructura, sin ciencia, sin industria? Nos llenaron de zonas francas y maquilas que no dejan valor agregado. De ensambladoras disfrazadas de industria. Nos vendieron una fábrica de humo. Y todo esto, mientras nuestros dirigentes siguen arrodillados. Entregan los puertos, los cielos, los recursos. Firman tratados que nadie lee. Se sacan fotos con embajadores como si fueran virreyes. Creen que obedecer a Washington es estrategia. Pero no es estrategia, es servidumbre. Si nos aliamos con el capital que nos empobrece, no vamos a desarrollarnos. Si seguimos importando el progreso, siempre llegará con precio y con deuda. Si no reactivamos el aparato productivo, seremos eternamente consumidores de lo que otros crean. Necesitamos volver a producir. No se trata de aislarse, sino de elegir con dignidad. No se trata de cerrar fronteras, sino de dejar de cerrar fábricas. No podemos seguir siendo países sin industria, sin ciencia, sin innovación. Necesitamos inteligencia industrial, no más tratados coloniales. ¿Por qué no tenemos fábricas de trenes, de aviones, de maquinaria pesada? ¿Por qué no impulsamos ingeniería inversa, innovación local, transferencia tecnológica? ¿Por qué no exigimos a nuestras agencias de inteligencia que trabajen para el desarrollo y no para espiar estudiantes? Porque el desarrollo no se importa, se construye, no se suplica, se planifica. El único modo de romper la dependencia es levantar industria nacional, proteger el conocimiento, apoyar al productor, vincular universidad con fábrica, dar crédito al que trabaja, no al que especula. Y si a nuestras élites solo les importa obedecer, tendremos que construir otra élite. Una que entienda que arrodillarse al norte no nos acerca al futuro, solo nos encadena al pasado. Una que vea en el pueblo trabajador no un obstáculo, sino una potencia. Porque si seguimos firmando contratos que nos condenan a ser consumidores eternos, nunca saldremos del agujero. Porque no hay soberanía sin industria. No hay futuro. Bueno, este videíto ejemplifica mucho lo que nosotros pensamos de lo que está ocurriendo en el país, básicamente diría yo desde la dictadura, que empieza con una cantidad de actividades donde introduce la presencia del capital financiero parásito, adueñándose de la economía del país, entre otras cosas.
Y ahí lo que recogemos de este video, que creo que es bastante gráfico, que habla claramente, lo siguiente: tenemos que crear una nueva élite donde debe estar la clase obrera organizada, con otro programa, con otra consistencia, con otra actitud de enfrentar, digamos, tanta entrega que se produce en el país e iniciar un camino junto al pueblo de construcción de soberanía nacional, que básicamente también es y es fundamental la creación de industria nacional. El producir acá en el país es el camino de la salida, y para eso tiene que haber una nueva élite que en principio debe de surgir de la clase obrera organizada, que orientaría al pueblo en ese camino liberador que llevaríamos a un 100% del pleno empleo, cosa que es viable, cosa que es necesario hacer, pero estamos lejos. Y lo que se impone hoy es un discurso que incluso justifica la actual situación que vivimos de pérdida de soberanía y que todo venga desde afuera importado. Pero el discurso es fuerte, el discurso está referido a el poco poder adquisitivo que también han ido logrando a partir de décadas. Dese cuenta que nosotros hoy, con una producción que ha crecido por 5 veces, estamos ganando un 40% menos de lo que se ganaba en la década del 70. Es decir, acá lo que se ha producido en todas estas décadas es un trasvaso de la riqueza producida hacia los grandes capitalistas, hacia el capital. Y ha habido un deterioro del poder adquisitivo del que crea la riqueza, que es el pueblo trabajador. Esa pérdida de poder adquisitivo lleva a que la gente hoy vea como positivo, entre comillas, el ingreso de muchísima mercadería, un alto porcentaje desde el sudoeste asiático, China, etcétera, porque para la gente eso viene con un menor precio. Y eso le parece a la gente que es la solución, que la solución está en poder llegar ella con esos salarios esmirriados, disminuidos, llegar a comprar alguna cosita. Y le han cambiado, digamos, el pensamiento. Y eso pretende este programa, junto al trabajo de muchas gentes, que empecemos a entender que no tenemos otro camino que construir industria nacional, que tenemos que dejar de importar todo y tenemos que entrarlo a producir en el país. Eso significa, eso pide cierta planificación estratégica de cómo ir realizando estas cosas. Mientras tanto, también como parte de una estrategia a prepararse para cada vez producir más cosas acá, ¿qué cuestión? Y la necesidad impostergable de aumentar el poder adquisitivo de toda nuestra población. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Por eso es que nosotros, entre otras cosas, hablamos de emisión de dinero, que es posible, que ya hablamos de ella en anterior programa, y por lo tanto con esa emisión de dinero nada despreciable, que incluso puede llegar al 10% del Producto Bruto Interno, porque tenemos las 3 condiciones que se precisan para emitir, que es bienes y mercadería en abundancia, primera; segundo, capacidad ociosa, en industria, en comercio, en servicio, la hay, y gente dispuesta a trabajar, la hay, más allá de otras problemáticas de cierta gente en nuestra sociedad, que es parte de la entrega,
hay gente dispuesta a trabajar y está deseando trabajar. A la prueba está que cuando se ofrecen 50 puestos, 100 puestos en el Estado, especialmente, que paga bien, en líneas generales, se anotan hasta 110.000 personas. 110.000 personas, uruguayos. Bueno, entonces la emisión de dinero, que es parte del proyecto de la Asamblea Popular, organización política, Unidad Popular, y allí dentro de esa organización política estamos como Partido Humanista y estamos también como Partido Humanista en Rocha, que no somos humanistas plenos, ya hemos explicado a veces este detalle, pero estamos integrados al Partido Humanista. Lista 1969. Entonces, la emisión de dinero, el hecho de que podemos crear, por ejemplo, 50.000 empleos a $2.000 de promedio por mes, $2.000, y eso nos costaría 1.200 millones de dólares, pero podemos emitir hasta 8.000 millones de dólares, 320.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué habla esto? Que podemos tranquilamente costear la infraestructura, también recurriremos a capital privado nacional, donde impondremos las condiciones nosotros como gobierno. Porque como le mienten a alguna gente, que tenemos el gobierno pero no tenemos el poder. Tener gobierno con pueblo detrás es un enorme poder que lo están, digamos, despreciando, rebajándole ese papel que tiene acceder a un gobierno que tiene una enorme capacidad de conducir y ordenar y exigir determinadas cosas, lo desprestigian, porque como la idea de ellos no es construir una sociedad soberana que le sirva al 100% del pueblo uruguayo, tienen necesidad de mantener todas estas mentiras y hacerle creer al pueblo uruguayo que todas estas cosas que estamos planteando acá no son realizables, y las son, y las son. Entonces, Overo, sé que anda otro videíto por ahí. ¿Es posible reprogramar una sociedad entera sin que ésta se dé cuenta? En 1945, el brigadier John Rawlings Rees, director del Instituto Tavistock, lo dejó por escrito. Las instituciones psiquiátricas deben convertirse en las vanguardias de la política social. No buscaban curar mentes, buscaban dirigirlas. Todo comenzó en Wellington House, Londres. Antes de ser un instituto, fue el centro de propaganda del gobierno británico durante la Gran Guerra. Allí, nombres como Arnold Toynbee y Walter Lippmann perfeccionaron la técnica de la opinión pública manufacturada. Descubrieron que bajo un estado de estrés crónico o shock informativo, el juicio crítico del individuo desaparece, permitiendo la implantación de nuevas normas sociales sin resistencia. El manual técnico de esta operación se titula The Strategic Planning of Psychological Warfare. En sus páginas, Rees detalla cómo infiltrar psiquiatras y sociólogos en puestos clave del gobierno, la educación y los medios de comunicación. El objetivo final: crear una sociedad sin padres, donde el individuo pierda sus raíces tradicionales y busque protección y guía exclusivamente en el Estado y las grandes corporaciones. Tavistock no actuó solo. Exportó su metodología a Estados Unidos a través del Stanford Research Institute y el MIT. En 1974, el informe desclasificado Changing Images of Man reveló la fase final del plan: utilizar el entretenimiento de masas y la sobrecarga de información para inducir una desintegración psíquica controlada. Según el documento, un individuo confundido es un individuo dócil. El concepto técnico clave es la turbulencia social. Se basa en generar crisis cíclicas, económicas, sanitarias o culturales, que mantengan a la población en un estado de ansiedad permanente.
Bajo este protocolo, las personas aceptan restricciones de libertad que en condiciones normales rechazarían de inmediato. Es la ingeniería del consentimiento aplicada a escala global. Si las bases de nuestra cultura, nuestros deseos y nuestros miedos fueron diseñados en un laboratorio de Londres hace 80 años, ¿cuánto de lo que piensas hoy es realmente tuyo? ¿Eres el arquitecto de tu realidad o el resultado de un experimento de ingeniería social? Te leo en los comentarios. Bueno, este video lo concebimos como un agregado, como una continuidad de el primer video que vimos y el papel de la vigilancia y de la inteligencia artificial y lo que pretenden hacer. Allí apuntábamos que ya dentro de los pueblos europeos, que hay determinado grado de cultura, empieza a haber la creación de una resistencia para evitar estas cosas. Se dan cuenta que esto viene del año 1945, el Instituto Tavistock. Esto habla a las claras que hace décadas que se prepara conseguir un dominio psicológico sobre las poblaciones. Usted, a partir de lo que le hago ver, usted será el que razonará qué parte de esto usted le ve visos de realidad. Para nosotros esto existe, esto va a continuar y es necesario destruir estas concesiones de control psicológico societario. Vamos a leer simplemente de lo que usted acaba de ver, vamos a leer 3 aspectos para remarcarlos mínimamente. Uno es usar el entretenimiento de masas y la sobrecarga de información para introducir una desintegración psíquica controlada. Esta es una de las cosas que logran. La abundancia de información, el atestarte de información, que la gente a veces no comprende. Es necesario siempre tener un espacio de tiempo para masticar, rumiar el conocimiento que podamos haber introducido en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. La necesidad del descanso también. Y la importancia que tiene aquellas personas que son más prácticas, que trabajan, porque eso es necesario. Igual que cualquier tipo de distramiento, pero ya sano. No vivir como está viviendo estas nuevas generaciones, y eso está pensado, está craneado, que viven pendiente del celular, que viven en el celular, que viven a partir del celular. Otra de las frases: bajo un estrés crónico o la abundancia de información, el juicio crítico desaparece. Se dan cuenta que estas cuestiones ya están craneadas, ya están pensadas desde el año 1945. Acá también dice por ahí la idea de crear epidemias, es decir, la idea, como fue el tema del COVID y otras acesiones, digamos, otras parecidas, está también desde esa etapa, ya está planteado realizar ese tipo de cuestión para tener a la población, digamos, aturdida. El entretenimiento es clarísimo, uno ve que pasa en las redes sociales, algo bastante lamentable, el nivel al cual se llega, bueno, todas estas cosas. Bueno, no hemos podido desarrollar tanto y teníamos un video de Ibrahim Traoré de Burkina Faso que quedará para el próximo miércoles, pienso. Que ahí lo que resaltamos de la experiencia de estos países de África es que están creando
a partir de correr al colonialista, es decir, al imperialista francés, en este caso, en Alto Volta, que ahora se llama Burkina Faso, conducido por el capitán Ibrahim Traoré. Allí han recuperado su soberanía sobre los minerales de ellos, el oro especialmente, lo han industrializado y por supuesto no lo han vendido en bruto, y eso ha significado enormes recursos para Burkina Faso, en África. Y a su vez han hecho todo un proceso industrializador que para nosotros es un ejemplo. El algodón, el tema de autos eléctricos, es decir, es viable en cualquiera de nuestros países iniciar un proceso de soberanía. ¿Qué ocurre con Uruguay? Bueno, un 60% de la población mínimamente, un 60% se siente bien, porque esto es un Edén. Dese cuenta que acá tenemos casi 5 hectáreas por habitante. Dese cuenta que nosotros tenemos una superficie más, casi igual que la de Inglaterra, e Inglaterra tiene 60 millones de habitantes, con clima más embromado, con menos abundancia de agua, con tierras no tan feraces, y sin embargo allí se alimentan 60 millones de personas, y nosotros solo somos 3.400.000 y algo más. Bueno, espero que de todas formas el programa de hoy les haya sido de utilidad y que lo que hoy hemos expuesto le haya permitido hacerse determinadas ideas que nosotros consideraríamos que serían importantes. Lamentamos siempre que no hay mensajes, están los celulares esperando ahí, pero no hay preguntas, no hay mensajes. A veces pensamos que no nos está viendo nadie, es lo que pensamos a veces. Bueno, que pasen bien y hasta el próximo jueves. No se olvide que este programa está siempre a las 22 horas por Cable 8 y que se repite los días jueves antes de las 13 horas por TV Cable Rochense. Que pasen bien. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.